Imagínate que estás parado en un pequeño trozo de tierra firme de 1 metro cuadrado, en medio de un pantano interminable, un lodazal de arcilla líquida, arena y piedras. Está bien. Cualquier paso en cualquier dirección te llevará al pantano, del que ya no podrás salir. Alrededor, hasta donde alcanza la vista, no hay ni un solo pedazo de tierra firme, excepto tu pequeño espacio. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a salvar? ¿Cómo terminaste aquí? Hola, estás en el canal Época de la Desconfianza. ¿Cómo saber qué hay oculto bajo tierra a gran profundidad sin la ayuda de un georradar? ¿Cómo encontrar construcciones ocultas si no hay posibilidad de ir a una expedición, si la ley prohíbe incluso simplemente excavar? De esto les hablaré en este video. Es como un truco para los investigadores. Pero para entender cómo funciona este método, necesitamos comprender cómo es que los edificios terminaron bajo tierra, qué sucedió en el pasado y cómo se desarrollaron los acontecimientos. Y de paso daremos respuesta a la aparición de algunos artefactos históricos. Y hoy comenzaré mi relato con el ya tan mencionado tema del diluvio universal. No voy a demostrar que existió, ni voy a reflexionar sobre cuándo fue, salvo que, supongamos, hablaré sobre cómo pudo haber sido. Y luego, de inmediato, continuaremos. Allí, donde la realidad es tan fantástica y loca, que simplemente me veo obligado a hacer una declaración. Todo lo que diga y muestre a continuación es mi opinión personal y puede contener errores. Asegúrense de dejar su opinión en los comentarios. Eso me permite ver el problema desde una perspectiva mucho más amplia. Ya no es ningún secreto para nadie que prácticamente todas las ciudades del planeta están cubiertas por una gruesa capa de arcilla y arena. Y no solo las ciudades, en realidad todo el planeta está cubierto. En vídeos anteriores ya hemos calculado, con estimaciones muy modestas, cuánta materia cayó sobre el planeta. Encontramos a los posibles culpables, asteroides de arena y arcilla de la clase Centauros y Apolos. Incluso modelamos cómo sucedió todo, en qué etapas se dividió la catástrofe. E incluso en uno de los videos anteriores mostré algunos artículos de revistas científicas de esa época que insinuaban uno de los episodios de la catástrofe ocurrida. Al mismo tiempo que describía la catástrofe, les conté la historia de una ciudad misteriosa, a la que por razones desconocidas todos intentaban llegar durante los últimos cientos de años. Taganrog, según mi suposición, fue precisamente cerca de esta ciudad donde fue enterrado Alejandro Magno. Incluso encontramos, usando un mapa antiguo, un enorme túmulo que se encuentra exactamente en el lugar que está señalado en el mapa antiguo. Los detalles y los enlaces a ellos están en las sugerencias y en la descripción del video. Si aún no lo han visto, pero les interesa saber por qué hago conclusiones tan seguras, por favor véanlo. Espero que ahí describa mi punto de vista de manera suficientemente clara y comprensible. Sin embargo, hay que seguir adelante, ¿verdad? Si realmente hay alguien enterrado en el Kurgán del Zar, ¿por qué hasta ahora no han desenterrado nada ahí? ¿Y por qué, a solo 1 kilómetro de ese Kurgán, construyeron la ciudad moderna de Tanais sobre los restos de edificios destruidos? Entonces, vamos por partes. ¿Cómo se imaginan ustedes el diluvio de lodo que ocurrió, la lluviecita, el huracán que vino de la nada? Me temo que todo fue diferente. Mucho más dramático. La lluvia con lodo cayó del cielo durante bastante tiempo, muchos días. Y como suele suceder hasta el día de hoy. Con el tiempo, la gente se acostumbró, como uno se acostumbra ante nuestros propios ojos, a los bombardeos, la pobreza, las guerras, los tsunamis, las epidemias. Hay que seguir viviendo, y la gente vivió. ¿Y cómo se comportarían ustedes mismos si del cielo cayera una lluvia de lodo? ¿Y si no hay a dónde huir de la desgracia? En todo el planeta es lo mismo, incluso en los rincones más remotos. Lo más probable es que simplemente te abastezcas de paciencia y provisiones, te encierres en una casa de piedra segura e intentes aguantar.
En vísperas de la llegada del desastre, en la costa sur de Florida se cerraron las escuelas, las playas y se suspendió el transporte público. Los parques de casas rodantes y los campamentos en las zonas bajas también fueron evacuados. Las autoridades abrieron refugios. Un verdadero aguacero tropical azotó Primorye y la capital de la región, Vladivostok, literalmente se inundó. En la ciudad más grande de la región, el transporte público quedó paralizado, en parte debido a los flujos de lodo que ocurrieron en varios distritos y decenas de autos resultaron dañados. Imágenes impresionantes de Vladivostok en el reportaje. Y así pasó otro día. El lodo llenaba las calles y avenidas, pero luego se escurría en un arroyo. Después ya no había nada que temer. Sí, es desagradable, pero las paredes son seguras, los departamentos son acogedores y las reservas de comida y agua son considerables. Solo hay que aguantar un poco más. Es peligroso salir a la calle, porque no solo caen pequeñas partículas de polvo, sino que a veces también caen piedras más grandes. Y una corriente de lodo, incluso si no te llega a la rodilla, puede derribarte. Y además, no hay nada que hacer en la calle. Incluso respirar es peligroso. En el aire hay mucha humedad mezclada con pequeñas partículas de lodo y polvo. Así pasó el tiempo. La gente se fue acostumbrando a quedarse en casa y el miedo empezó a desaparecer poco a poco. Solo quedó la irritación de preguntarse, ¿cuándo terminará todo esto? Y mientras tanto, los ríos de lodo llenaban los bajíos, obstruían el alcantarillado y se acumulaban en represas naturales o formadas espontáneamente. Y así, al tercer, cuarto o quinto día, el lodo finalmente lo llenó todo. Se acumuló en represas formadas de manera natural, las llenó hasta el borde y finalmente se desbordó. Esto podía suceder en cualquier momento del día. Por la mañana, por la tarde, por la noche, durante la madrugada o incluso mientras todos dormían profundamente. Para ese momento, la mayoría de las personas ya no podían salir de sus casas, salvo quizás solo por las ventanas. El nivel de lodo ya estaba por debajo de 1 metro. El flujo de lodo que se desbordó rápidamente ganó la fuerza y el poder de un tsunami. Y esta vez no era solo una llovizna, sino una ola devastadora de arcilla y agua, destruyendo todo lo que podía a su paso. Llevando consigo, además de todo lo demás, millones de toneladas de grava formada por los edificios destruidos. O simplemente arrastrando en su camino y triturando en pedazos más pequeños fragmentos más grandes de roca. Y la gente ya estaba atrapada en una trampa de la que no había salida. A partir de ese momento, a las personas que estaban en sus casas de piedra, solo les quedaba esperar y rezar para que el nivel del flujo de lodo no superara el techo de sus hogares. Como ya sabemos, algunos lograron tapiar las ventanas y las aberturas de los pisos inferiores. Esto, una vez más, demuestra que se sabía de la catástrofe de antemano y que se estaban preparando para ella. Y, según la naturaleza y el nivel de la capa de arcilla, en diferentes regiones del planeta, el tsunami de arcilla alcanzó diferentes magnitudes. Esto está relacionado con la pendiente natural del terreno o con barreras y cuencas naturales. En Perú, por ejemplo, este flujo aparentemente destruyó y sepultó absolutamente todo bajo sí mismo y al solidificarse, formó la meseta plana de Nazca. Pero en Europa, el flujo en algunos lugares no superó los 3 a 5 metros. Pero nos hemos desviado del tema. Ahora imagínate en el lugar de una persona agotada, en la segunda o tercera semana de este apocalipsis, despertando en su habitación en el segundo o tercer piso de la casa, por el hecho de que toda la habitación ya está cubierta por una capa de suciedad, y él sigue permaneciendo allí. Todos los pisos inferiores se llenaron hace una semana, pero lograste tapiarlos con anticipación, por eso siguen aguantando. Y entonces la suciedad empezó a desbordarse por la ventana del último piso. Ya no les queda nada más. Por ahora, el flujo no es rápido. Están llenando los pisos inferiores a través de la escalera. Rápidamente recoges todo lo más necesario y solo o con toda tu familia te diriges a la última línea de defensa que queda, el techo de tu casa. Lo que ves a tu alrededor te horroriza. Estás de pie en medio de un mar interminable de arcilla y lodo en movimiento, que con cada segundo sube más y más alto.
ya ha cubierto todo el techo y tú ya estás parado con el lodo hasta los tobillos. Y a la derecha, a la izquierda, por todas partes a tu alrededor, en las mismas pequeñas islas de esperanza, hay otras personas de pie, esperando que Dios tenga piedad y que todo esto finalmente termine. Alguien no aguanta, da un paso y la corriente se lo lleva para siempre. Te das cuenta de que no habrá salvación, que todo el planeta está en ese mismo estado. Lo único en lo que puedes tener esperanza es en que el lodo se seque lo más rápido posible y que puedas moverte de alguna manera sobre él. Y hasta entonces, de todos modos, te quedarás en tu pequeño rincón. Tienes mucho frío. Antes de eso, siempre andabas en túnicas, pero con el inicio de la lluvia mundial, la temperatura en el planeta bajó drásticamente. Pero de todos modos, solo tienes que quedarte parado porque no hay a dónde ir. Así continúa durante muchas horas. Alguien en las islas vecinas no aguanta más e intenta tocar el barro, tratando de cruzarlo. Un paso más, y la persona desaparece para siempre en el pantano con la cabeza sumergida. Y por la noche vuelve a empezar la lluvia con barro. Ya es más ligera, pero igual cae toda la noche. Tienes mucho frío y te atormenta el hambre. Ya no tienes fuerzas para sostener al niño en tus brazos, así que lo sientas en una olla de cerámica vacía. Así pasan varios días más. Durante el día esperas que el barro se seque, pero por la noche vuelve a caer la lluvia sucia. Al final, después de 2 o 3 días o una semana, ya no aguantas más y te acuestas directamente en el lodo, hecho un ovillo por el frío. Ya no tienes fuerzas para resistir y te duermes para siempre. Y la lluvia con barro sigue cayendo. Ya no es tan frecuente, el flujo se ha debilitado, el terreno se ha nivelado y casi no hay pendientes. Ahora simplemente se va acumulando más y más, y así tu cuerpo ya está cubierto por una capa de lodo. En algunos lugares, esa capa era muy pequeña, medio metro o 1 metro, y en otros llegaba a 5 o 10 metros. Finalmente todo terminó. La mayor parte de la arcilla ya estaba en la tierra y finalmente, por primera vez en mucho tiempo, el sol apareció en el cielo. La arcilla saturada de agua comenzó a secarse. La capa superior se volvió densa bastante rápido, pero dentro de la masa de lodo todavía había millones de toneladas de agua. Esa agua no podía salir a través de la corteza fresca y seca en la superficie, así que empezó a irse hacia abajo, formando arterias subterráneas de agua y capas acuíferas. La arcilla, al perder la mayor parte del agua, disminuyó en masa y volumen y comenzó a asentarse en diferentes lugares del planeta. El asentamiento fue diferente. Dependía del grosor total de la capa de arcilla, de la cantidad de agua que contenía y de hacia dónde y cómo se iba el agua. Pero aún así, el asentamiento fue considerable. En algunos lugares fue de 1 metro, en otros de 5, y en otros incluso más. El agua se iba hacia donde no encontraba resistencia y rodeaba las zonas más densas bajo la tierra. Tales zonas eran los cuerpos y las construcciones que conservaron su geometría, especialmente las construcciones. La arcilla que las cubría no podía irse. Simplemente no tenía a dónde ir. Y entonces empezaron a aparecer colinas desde debajo de la tierra. Eran los antiguos techos de los edificios, y bajo muchas de esas colinas yacían los cuerpos aplastados y comprimidos de los desafortunados. Y lo que lograron llevar consigo, esperando ser salvados. Algunos solo llevaban comida, mientras que otros se llevaban todas sus joyas, esperando con su ayuda empezar una nueva vida después. En el futuro, esas colinas serán llamadas kurganes y se inventarán hermosas leyendas sobre chamanes o guerreros que están enterrados allí. Los kurganes repiten la forma de las construcciones enterradas bajo ellos. Por eso algunos tienen la apariencia de fortalezas en forma de estrella y otros tienen la forma de túmulos redondos. Algunas construcciones fueron cubiertas solo parcialmente y siguen funcionando hasta el día de hoy. Ciudades enteras quedaron sumergidas por océanos y mares desbordados, total o parcialmente. En algunos lugares el agua retrocedió, en otros no. Pero la mayoría de las construcciones están sepultadas para siempre. Los que sobrevivieron fueron principalmente niños, aquellos que lograron cruzar primero el pantano apenas seco.
Las fábricas quedaron sepultadas bajo tierra, y aunque quedaran algunos mapas, encontrarlas sin puntos de referencia ya resultó imposible. La civilización se reinició, La gente quedó... pero todo el conocimiento quedó enterrado para siempre. Había que empezar desde el principio. ¿Existe alguna manera de ver lo que está oculto bajo tierra y restaurar su forma original? Bueno, o al menos saber dónde y qué cavar. Por supuesto, ahora para eso se utiliza el georradar, y antes simplemente excavaban los túmulos. ¿Y en qué se diferencia un túmulo de una colina común? Sí, en esencia, en nada. Solo que tiene una forma redonda más o menos regular. En medio del campo, la estepa o en el bosque, empieza a cavar y casi seguro encontrarás un entierro, y ahí seguro habrá oro y joyas. Todo lo que tenía valor, la gente trataba de llevarlo consigo para poder empezar una nueva vida con algo. Hace 100 o 200 años, la gente hacía exactamente eso. Cavaba túmulos y se apropiaba de los tesoros encontrados. Pero eso se terminó rápidamente. Y no fue porque quedaran pocos túmulos o porque se hubieran vaciado. No, a alguien no le gustaba nada, y hasta ahora no le gusta que nosotros cavemos. Y hasta ahora, el artículo 19 de la Ley sobre los Recursos Minerales es una norma administrativa y penal. Excavar a una profundidad mayor de 5 metros está estrictamente prohibido, lo que sin embargo no impedía que desde los tiempos de Piotr enviaran a personas especialmente capacitadas a las excavaciones. Sobre uno de ellos hablé en el video Falso Tenáis. Bajo la apariencia de historiadores, simplemente saquean los túmulos, llevándose todo lo que es más o menos valioso y sin preocuparse por su conservación o restauración. Ellos mismos inventan leyendas en las que creemos siglos después, y que incluso está prohibido poner en duda. Entonces, ¿qué debemos hacer? El georradar cuesta muy caro, desde 1,5 millones de rublos en adelante. El georradar satelital es completamente fuera de alcance en cuanto a dinero. Y además, nadie te dará permisos. Y aunque te gastes dinero en rentar un georradar, que tampoco es nada barato, ¿quién te va a permitir escanear su terreno? Y ni siquiera se trata de la historia. Ponte en el lugar del dueño del terreno, escaneas algo ahí y luego llegan personas con trajes y se llevan tu tierra. Sin embargo, hay una manera. Nadie ha comprobado aún su fiabilidad y precisión. Bueno, entonces, vamos a intentarlo. Y nos ayudarán en esto el mismo agua y arcilla, y el cosmos. Tierra, suelo, arcilla, marga, arena. Vete mucho a en suelo. Pero sí, por supuesto, no es tierra negra. Entonces se diferencian entre sí principalmente solo por las proporciones de arena y arcilla. En algunos lugares hay más arena, en otros hay más arcilla. Y encima de todo esto, está cubierto por una capa fértil de tierra que los agricultores trabajan diligentemente y cultivan sus cosechas. Parece que todo está claro. La lluvia riega la tierra, el agua penetra en ella y en parte alimenta a las plantas, en parte se evapora, pero la mayor parte se va más profundo, tanto como sea posible. ¿Y qué sigue? Y después, el agua llega hasta la capa más densa y empieza a fluir lentamente hacia el río, lago o mar más cercano, formando así los mantos acuíferos subterráneos. Sí, de hecho, las aguas subterráneas finalmente forman esos mismos ríos y arroyos, saliendo de debajo de la tierra en forma de manantiales, creando barrancos y cauces de ríos, y luego continúan fluyendo ya por la superficie. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que la tierra seca y la tierra húmeda tienen colores diferentes. La tierra seca es más clara, mientras que la húmeda es más oscura. Las imágenes satelitales muestran perfectamente cómo se distribuye el agua en los campos arados. Se puede ver claramente el origen de los flujos subterráneos que forman los futuros barrancos y ríos. Se puede ver cómo estos ríos subterráneos encuentran su continuación en barrancos y ríos reales donde salen a la superficie. El agua sale del suelo de manera desigual, en algunos lugares fluyendo en una corriente, y en otros, al encontrarse bajo tierra con un objeto más denso,
como una piedra lo rodea. Aquí es donde comienza la zona de suposiciones y conjeturas. Al principio, estaba seguro de que encontrar un campo limpio sin ningún tipo de formaciones o compactaciones subterráneas sospechosas sería fácil y sencillo. Pero no fue así. En la gran mayoría de los casos, en prácticamente cualquier campo, desde el espacio, se pueden ver muchas compactaciones y formaciones subterráneas. Sin embargo, es difícil afirmar con certeza que no se trata simplemente de una piedra, sino precisamente de una construcción. Y aquí ayuda mucho la historia de las fotografías tomadas desde el espacio. Las formaciones subterráneas que necesitamos no desaparecen ni después de arar, ni después de sembrar, ni después de la cosecha. El tiempo no les afecta y mantienen la forma correcta, la disposición correcta. Ahora intentemos aplicar este conocimiento, por ejemplo, al túmulo real cerca de Tanais y tratemos de modelar lo que realmente yace debajo de él. Primero veamos su altura. El perfil del relieve muestra la verdadera altura del túmulo, 11 o 12 metros. El túmulo no es redondo, está como achatado de norte a sur y tiene lados de 100 metros por 85 metros. Por cierto, esas son las dimensiones exactas de un campo de fútbol, incluso un poco más ancho. En este túmulo ya se han realizado excavaciones. Pero, según lo que observamos durante una pequeña expedición al túmulo, toda la actividad se reducía a intentar cavar un pasaje hacia su centro. Después de que, al parecer, esto no tuvo éxito, ya que los volúmenes eran grandes, se decidió hacer varias zanjas y pozos desde arriba hacia abajo, nuevamente exactamente en el centro. La profundidad de la perforación hasta el nivel general del suelo era de 12 metros. Y, a juzgar por el hecho de que el túmulo sigue en pie hasta ahora, no encontraron nada allí. O bien los hallazgos no les dieron mucho optimismo a los buscadores. Así es como debía ser. Según nuestra teoría, después de 12 metros, los buscadores, en el mejor de los casos, solo debieron llegar al techo del edificio sepultado. Sin embargo, este es el valor mínimo. La práctica demuestra que, en realidad, el techo puede estar aún más profundo, a una profundidad de 18 a 20 metros o incluso más. De esto habla literalmente toda la zona circundante. La capa de arena y arcilla en esta región alcanza decenas de metros. Por cierto, ese mismo mapa de Guillaume de Lille de 1706, según el cual de hecho lo encontramos, este túmulo nos dice que aquí hubo montañas que ahora ya no existen. De esta manera, estoy seguro de que bajo este túmulo está ocultada una enorme construcción con una cúpula de 100 metros de diámetro. ¿Es mucho o es poco? Ahora, por supuesto, se construyen cúpulas incluso más grandes. Hay cúpulas de hasta 300 metros de diámetro. Pero solo hay un edificio antiguo de esa época que puede compararse en tamaño con esta construcción. Es el Panteón Romano y su óculo interior. El diámetro de la cúpula alcanza los 44 metros y el exterior en algunos lugares hasta 58 metros. Una construcción colosal creada por arquitectos de la antigüedad con concreto. Pero incluso ella es 2 veces más pequeña que lo que se encuentra bajo el túmulo real en Tanais. Aquí hay una tumba digna de Alexander, pero ¿por qué no es redonda, sino ovalada? La respuesta es banal y simple. Realmente se aplastó. Esto pudo haber sucedido más o menos así. Al principio, el edificio soportaba bastante bien el embate del tsunami de lodo. En primer lugar, gracias a su forma esférica. Como se sabe, precisamente esa forma de construcción garantiza la distribución más correcta y uniforme de las cargas en toda la superficie, lo que permite que la estructura soporte cargas externas muy grandes. Así es como funcionan los famosos arcos. Gracias a la curvatura, las fuerzas que actúan desde arriba se redistribuyen suavemente hacia las columnas de soporte. Por eso los túneles del metro también tienen un perfil redondo, e incluso los pozos se revisten con anillos de concreto. Tienen que soportar aproximadamente la misma presión del suelo. Sí, de hecho, incluso las tuberías de agua tienen un perfil redondo por la misma razón.
De esta manera, el panteón de Tanais podía resistir durante mucho tiempo la presión del tsunami de barro. Desde arriba, en las fotos satelitales, vemos que alrededor de él hay otro anillo de tierra seca. Es muy posible que allí hubiera una pared circular similar rodeando el panteón. Ella fue la que recibió el primer golpe principal. Sin embargo, después de un tiempo, la arcilla comenzó a desbordarse y cuando llenó el espacio interior entre el templo, las cargas sobre la pared comenzaron a desaparecer desde el lado opuesto, desde el interior del anillo. Así como la forma esférica es resistente por fuera, es igual de frágil por dentro. Por cierto, este principio es la base de un huevo común. Desde afuera no es tan fácil aplastar un huevo, pero desde adentro, romperlo es más que sencillo. Y ahora la pared fue destruida, pero no se derrumbó por completo, ni quedó reducida a escombros. Porque para ese momento ya era bastante profunda. Lo único que pasó fue que se rompió en 3 partes y se enderezó un poco, lo que permitió que el flujo siguiera su curso tranquilo. Lo mismo pasó con el panteón. Mientras la pared luchaba por mantener su integridad, la velocidad del flujo dentro de la pared era muy baja, lo que permitió resistir hasta el momento en que el lodo empezó a entrar al panteón por la abertura superior. Para cuando la pared fue rota, el panteón ya estaba lleno de lodo, lo que le proporcionó una resistencia adicional a la compresión. De esta manera, los buscadores que excavaron este túmulo pudieron perforar 15 metros hasta el techo de la cúpula, y al llegar exactamente al orificio central, no lo notaron. Avanzaron aún más profundo, unos 50 a 80 metros, hasta un nivel de 95 a 100 metros, y al topar con la base del templo con la perforadora, decidieron que habían llegado a la roca. Y aquí no hay nada. Y ahora miren la foto satelital de los flujos subterráneos de agua cerca del Kurgán. Casi seguro que cualquier topógrafo dirá que esos son simplemente piedras subterráneas. Bueno, y tendrá absolutamente razón. Las casas realmente se construyen de piedras. Yo, por supuesto, puedo estar equivocado, pero ¿qué tan perfecta es esa forma y además literalmente a 1 kilómetro de la ciudad real excavada de Tanais? Sí, en algunos lugares ni siquiera a 1 kilómetro, sino a cientos de metros. Vamos a intentar construir modelos geométricos de estos compactamientos subterráneos y levantarlos a la superficie. ¿No es cierto? Piedras muy extrañas. Claro, todo podría resultar ser solo piedras, pero hay demasiadas coincidencias en un par de kilómetros cuadrados. El deseo del macedonio de ser enterrado aquí, la fundación por él de Alejandría Tanais en este lugar, nombres geográficos extraños, la actividad sospechosa del clan de los Ptolemeos y luego del clan de Alferaki. El extraño empeño, durante 300 años, de todas las superpotencias por apoderarse de este pedazo de tierra. El envío de agentes especiales a las excavaciones de estos túmulos. Y, al final de cuentas, la creación en las cercanías de un Tanais falso, construido sobre fragmentos históricos reales. Y todos los campos circundantes están densamente mezclados con piedras, que son fragmentos de antiguos edificios. En algunas de ellas incluso se ha conservado estuco o relieve, y que están siendo emparedadas. Se empotran en las paredes de la recién construida falsa ciudad antigua de Tanais. Amigos, ninguno de nosotros está exento de cometer errores. Y si ven un error en mi lógica, no duden en dejar un comentario enojado debajo del video, de manera clara, correcta y sin titubear.
continuará subicitus.